Bueno, pues que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase de hoy. Amén. ¿Recuerdan en qué nos quedamos? ¿Tienen sus apuntes? Estamos hablando acerca de los errores de interpretación que condicionan la salvación. Y dicho sea de paso, la última prédica le puse para los que... Creo que todavía se está subiendo. Fíjense, desde ayer o antier se está subiendo la prédica. Ha tenido, no sé qué está pasando. Las otras se suben de un día a otro. Pero después la van a conseguir para, si se les olvidó la explicación del texto que estuvimos viendo de Hebreos 4, si no me equivoco. Le puse la prédica Leo Gallardo y luego le puse con signo de interrogación. ¿La salvación se pierde? ¿Ok? Eso para que ustedes lo aprendan y pues lo puedan explicar a otras personas. ¿Amén? Entonces hoy, bueno, vimos acerca de Hebreos 2 del 1 al 4. Vimos, ¿qué otra cosa? Denme un momentito. Vimos el texto de Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Ya recuerdan qué es lo que significa retribución? Porque esa retribución, justa retribución, la gente que no ha estudiado los pasajes estos, al no meterse a indagar qué significan estas palabras, han dicho que la salvación sí se pierde. ¿Por qué? Porque han recibido justa retribución. Y ahí es donde dice, oye hermano, están recibiendo justa retribución, eso es como un castigo. Pero cuando habla de retribución, está hablando de disciplina. De disciplina. Ya entendimos que el libro de los Hebreos, el número 1, le está hablando un judío a otro judío. Eso ya lo entendimos en las reglas de interpretación. En segundo lugar dijimos que hay que considerar es que el capítulo 2 es el escritor de la epístola a los Hebreos hace una comparación y le da más valor al mensaje proclamado por Cristo que al mensaje proclamado por los ángeles y los profetas. O sea, tenía más peso el mensaje de Cristo. Eso ya lo vimos. Y nos quedamos en otro texto. En otro texto que vamos a ver esta noche, hablando de lo mismo, de si la salvación se pierde, porque estuvimos diciendo que hoy por hoy nuestros líderes están acondicionando la salvación a obras. Porque le dijeron, vale más que usted se prepare, porque si Cristo viene y lo encuentra en pecado, usted se queda. Y ese quedar no solamente es quedarse, hermano, sino que es mandarlo hasta el mismo infierno. Una cosa es de que se quedara. Una cosa es decir, hermano, prepárese porque si usted está en pecado, se queda. Ok, me quedé para la gran tribulación a ver qué pasa. Puede ser que reciba a Cristo en mi corazón por obra. No me dejo poner la marca, el 666, y por obra obtengo salvación. Pero ese te quedas, hermano, lo están adjudicando ¿a qué? Al infierno. O sea, te quedaste, no te fuiste, te quedaste al infierno seguro. Ya vimos, ya estudiamos que no es lo que el texto enseña. Ahora vamos a ver otro texto y voy a leer esto. Escuchen. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo guardaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron o cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Fíjense lo que es imposible. Es imposible ser otra vez renovados para arrepentimiento. Voy a volver a leer porque quiero que queden claro bien lo que estoy leyendo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, es imposible que todos estos que ya participaron del Espíritu Santo, que fueron iluminados, que gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Cristo.
Es el don celestial para el mundo. ¿Ok? Quiero que le quede bien claro esto. ¿Quién es el don de Dios para el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Quién es el don de Dios para el mundo? Cristo. Cristo fue un regalo para el mundo, para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, hermano, pero ¿cuál es el don de Dios para la iglesia? Ajá. El mundo tiene un don, un regalo, es Cristo. El regalo o el don de Dios para la iglesia se llama el Espíritu Santo. Porque el mundo no le ve ni le conoce. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No puede tener relación con el Espíritu Santo en cuanto a vivencia, en cuanto a relación. Lo único que sí puede tener el Espíritu Santo con el mundo es llevarlos a convencerlo de pecado. Pero en sí, los que tienen al Espíritu Santo como regalo es la iglesia. Yo soy hijo de Dios y cuando yo digo, Señor, te recibo, ahí viene un regalo que se llama Espíritu Santo, mientras que el mundo no lo tiene. ¿A quién tiene el mundo como regalo? A Cristo, para salvación. Bueno, entonces, ¿qué más dice? Es imposible que todos estos, los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial de Cristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo también, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, que es imposible, y que cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Se entiende esto? O sea, lo que está diciendo que usted, que ya es una persona nacida de nuevo, que tiene la vida de Dios, que tiene la justicia de Dios, que ya es un hijo de Dios, es imposible de que usted recaiga y nuevamente que sea renovado en su arrepentimiento. Usted ya vio lo que hace la regeneración. La regeneración, una vez siendo nacido de nuevo, ya no puede morir de nuevo otra vez. Por eso está diciendo aquí el escritor que es imposible que los que fueron iluminados, que los que recibieron el don de Dios, ¿quiénes más? Que los que participaron del Espíritu Santo, es imposible que caigan o recaigan y sean otra vez renovados en arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos, crucificados de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. ¿Ok? Ahora va una pequeña explicación. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quienes se les escribe la carta son creyentes genuinos. Recuerde que estamos hablando de hebreos. Son creyentes genuinos convertidos al Evangelio mediante la fe en Cristo, que no son menos profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después renegaron, de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicio de esto. Ahí lo va a ir entendiendo un poquito más. Los que fueron iluminados, ahora sí, para ir desglosando todo lo que leí, porque yo sé que ya en lo que yo voy leyendo usted dice, ay, pero no estoy entendiendo del todo el texto que leyó el hermano Leo. Ok, los que fueron iluminados, ¿a quién se refiere? Porque yo leí el texto donde dije que era imposible que sean renovados los que ya fueron iluminados una vez. Ok, los que fueron iluminados, este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecado. Al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra. Ahí está una clave para usted y para mí. Porque usted escucha la palabra iluminación y usted dice, ¿qué es iluminación? Yo nomás oigo al hermano Leo que hay que pedir iluminación de Dios.
Ya no revelación. Usted no puede pedir revelación de Dios, porque la revelación la tiene aquí en sus narices. Se llama la Biblia. Ya está revelada. Amén. ¿Qué es lo que tiene que pedir entonces para poder entenderla? Iluminación de la palabra. Ok, entonces, ¿qué es lo que acabo de leer? Dice, aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos del pecado, al iluminar su entendimiento. ¿Qué es lo que ilumina el Espíritu Santo? Su entendimiento por el conocimiento de la palabra de Dios, saliendo del estado enceguecido en el cual tenía Satanás a la humanidad. Entonces, en este caso, los que estábamos antes en el mundo, fuimos iluminados en el entendimiento, pero por la palabra de Dios. 2 Corintios 4:4. Ahora, viene de otro término que leímos en el texto, gustaron del don celestial. ¿Qué es ese término? Gustaron del don celestial. Ya vimos el término los que fueron iluminados. Ahora vamos a ver el término los que gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. Entonces nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón. Quiere decir que ya gustamos del don celestial. Ya gustamos del don celestial. Esto indica a todos los que ya recibimos a Cristo como Salvador. Viene otro término. Fueron hechos participantes del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué significa este término? Que fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu Santo. Todos nosotros los que estamos aquí, si usted le dijo un día a Cristo, Señor, yo recibo el plan de salvación en mi vida y por ende yo te acepto a ti como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Ese momento en el que usted hace eso, hay una transición. ¡Pum! Viene el Espíritu Santo a morar para su cuerpo, para su vida, siendo que la palabra fueron hechos partícipes del Espíritu. Dice, esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada. Si usted no sabía, yo le recuerdo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted es un templo y una morada. Por eso es de que tenemos que cuidarnos mucho nuestro cuerpo. Mucho nuestro cuerpo. Y mire, el día de ayer fuimos con un señor, es muy famoso. Un señor que soba. Un señor que soba con los músculos, las piernas, todo lo mayugado. Y resulta que este señor, pues sabe de la palabra del Señor. Estudió, creo que en un seminario para sacerdotes, llamado padre. Mal llamado padre, ¿verdad? Porque no le debe llamar padre a nadie, dice la Biblia, más que a Dios. Pero bueno, y él me dice, ¿y ustedes? Nos empezó a hacer platiquita acerca de que si éramos cristianos, que digo, sí, digo, el Señor nos da el privilegio de pues estar al frente de una obra que se está empezando, y ya empezó. Me dice, aquí han venido un montón, y empezó a contarme, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Acerca del templo y la morada del Espíritu Santo. Él llegó al punto donde dice que a él en el seminario, su cabeza principal del seminario, no sé cómo se le llama, su rector, no sé, les dijo a todos los que estaban estudiando para sacerdotes, ustedes se me van a ir a un burdel. Sí, se me van a ir a un burdel, a todos, para ponerlos a prueba si realmente tenían el llamado. Bueno, fueron, las muchachas se arrimaban aquí, allá y acullá, y etcétera, etcétera. Y dice que a él pues no le llamó la atención en ese momento, dice que él se guardó. Pero él me empezó a explicar, empezó a meterse más y más, y dice, la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer, escucha esto, fíjense cómo es este hombre, estudió de 4 años, dice, teología sistemática. Dice, cuando un hombre y una mujer
Él me estaba dando una cátedra y él según me estaba enseñando. Y es bonito que veamos gente que quizá no va a la iglesia y que sabe. Dice, cuando un hombre y una mujer se unen, dice la Biblia, que no son solamente, una pareja. No, una sola ¿qué? Una sola carne. Y yo, pues callado, yo sé para dónde iba, calladito, escuchando. Pero mira, se hace una sola carne y un solo espíritu, o sea, con ella allí, se hacen uno. Pero te voy a decir algo, dice. La Biblia enseña acerca de los que se meten con las prostitutas, con las mujeres de la vida alegre. Dice, cuando tú eliges meterte, me dice, con una mujer de esta índole, dice, ella ya se metió con muchísimos más, que bíblicamente se hizo una sola ¿qué? Carne, con uno, con otro, marihuanos, drogadictos, mafiosos, sicarios, etcétera, etcétera, pandilleros, estuvieron con ellos. Ok, dice, todo esto es un sistema espiritual, dice. Pues el espíritu de estos personajes, lo que han hecho, tiene trascendencia, me dice. Porque al meterse con esa mujer, viene uno que es cristiano, o uno que es nuevecito en el ambiente, se mete. Por eso es de que tiene influencias el hombre que se mete con una mujer de esta trayectoria, dice. Porque bíblicamente dice que uno se hace el hombre y la mujer se hace una sola carne con él. Y tiene trascendencia espiritual. Y por eso Pablo enseña acerca de eso. No. El que se mete con una prostituta, uno se hace con ella. Hay que tener mucho cuidado. O sea, no solamente, ahí es donde dice Pablo, Pablo es el que enseña tajantemente que la salvación no se pierde. Pablo lo enseña. Pero más adelante Pablo dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Yo soy salvo, pero aún siendo salvo, todo me es lícito. La Biblia no me dice, no hagas esto por esto, así, o sea, la Biblia me aconseja, no hagas esto, no acá, pero todo me es lícito, más no todo me conviene. Porque ahí está la gente, a un siervo de Dios enseñándonos que si tú, y agárrase bien los cinturones por lo que voy a decir, y yo sé que hay niños y todo, y van a ir aprendiendo. Ahí está donde nos han acondicionado una salvación y nos han dicho, el hermano lo vi tomando una cerveza y se va a ir al infierno. El hermano lo vi fumando un cigarrillo, perdió la salvación. Vamos a hablarle a la junta de la iglesia, perdió la salvación. Ya, ni modo, se acabó. Se acabó. Entonces, hermano, si estamos hablando de una salvación de Cristo, que desde que, yo le voy a ayudar a hacer conciencia y vamos a ayudarnos los unos a los otros, porque a mí la Biblia me enseña de que la salvación es vida, ¿qué? Eterna. Otra vez, la salvación es vida eterna. Ok, desde el día que yo recibo a Cristo tengo la ¿qué? Salvación. ¿Y la salvación es qué? Vida eterna. Ok, es eterna. Y lo eterno es eterno. Ok. Pues resulta que nos han dicho que aún yo teniendo la salvación eterna, que si yo tropiezo, tropecé, porque va la otra, paréntesis. A nosotros nos han dicho que la salvación se pierde por los pecados que mira mi pastor, por los pecados que mira mis líderes, por los pecados que mira mi junta, mi congregación, mis hermanos en Cristo. Si ellos me miran, ya la perdí. Pero si no miran los pecados que yo traigo, yo soy santico, llego al cielo. Pues ahora resulta que hay pecados de omisión, pecados de rencor, de amargura, de malos deseos, de ira, etcétera, etcétera. Y esos pecados, aún los de las mismas juntas, aún nosotros como líderes, aún pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, aún el Papa, los comete. A mí que no me digan, ni que no me cuenten,
porque si me mienten, ¿de qué? De que la salvación se va a perder. ¿Por qué? Porque cometí un error. Entonces, ¿de qué sirve llamar una salvación eterna? ¿Y de qué sirve decir que hay un abogado para los cristianos que pecan? Recuerden que ya no somos pecadores. Bíblicamente ya no somos pecadores. Los pecadores son aquellos que tienen el estado de pecado, que no ha estado la justicia, no ha entrado la justicia en ellos. Nosotros somos cristianos que pecamos. Ok, entonces, si ponemos un balance, escuche esto, le estoy ayudando a hacer conciencia. Si ponemos un balance en el poderío de la sangre de Cristo, Dios, el sacrificio, muerte y resurrección, y que entramos a la vida eterna, ¿ustedes creen que si la salvación se perdiera, agárrenmelo con madurez, son ejemplos extremos, porque el hermanito se fue y se tomó una cerveza, se fumó 2 o 3 cigarros, cometió el pecado de adulterio? Estoy hablando cosas serias que los que vean el video me van a querer cortar la cabeza, pero yo estoy enseñando lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia enseña, y lo que no, pues los videos están atrás, todo lo que la Biblia enseña. Si nosotros perdiéramos la salvación por una obra que hiciéramos, yo diría que pobre salvación, que débil salvación, y qué salvación cual más barata nos han presentado o nos ha dado Dios. Porque nos mantuviéramos nuevamente, a pesar de que es salvación por gracia, entonces Dios nos hubiera dicho, Cristo pagó ahí, ¿el qué? El enganche de tu salvación, pero tú tienes que andar así, mira, porque cuidado, si pecas, ¿qué es lo que va a pasar? Si pecas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a perder la salvación. Bueno, tenemos bien entendido ahora, yo no sé, yo quiero decirles algo, que de aquí en adelante, si usted logra aprender esto, aplicarlo y enseñarlo, usted se va a echar enemigos. Yo tengo 2 que 3 enemigos, pero le voy a decir una cosa, la verdad tiene enemigos, y los que predican la verdad, más enemigos. Y eso desde los tiempos de Cristo. ¿Usted lo miró? Amén. ¿Qué otra cosa podemos hablar acerca de esto en lo que estamos hablando en este punto de la salvación? Ya dijimos que la salvación sería una pobre o triste salvación si un cigarrillo fuera más poderoso que la sangre de Cristo, si una cerveza fuese más poderoso que la sangre de Cristo, si el haber caído, escuche, en adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, pues, ¿qué es lo que pasaría? Perdí mi salvación. Sé que lo que estoy hablando son cosas bien fuertes. Mire, la gente, voy a hablar así, aún pastores, ministros serios de la palabra, de 10, 20, 30 años de trayectoria, al tener el conocimiento básico que proviene de Arminio, Jacobo Arminio, ¿recuerdan? Que fue el que dice que sí se pierde la salvación, tomando el texto de Hebreos de una manera tergiversada, no usando los medios de interpretación llamados la hermenéutica como ciencia o como base para interpretar la Biblia. Ese Jacobo Arminio pues torció todo. Eso es lo que ahorita está en su mero apogeo. Ahorita usted tiene que cuidar la salvación, es lo que se predica. Pero al usted predicar y enseñar esto, o querer corregir, no va a poder. Recuerde lo que le dije la vez pasada, porque tienen una mente encallecida. Un callo. Hay gente que tiene miedo, mire, a hacer esto. Les dice Jesús, camina sobre las aguas. Está fría, me voy a hundir. No. Esa gente es la gente con una mentalidad religiosa, que así me enseñó mi papá, mi abuelito, así me quedo. Tengo miedo de ir al paso más, pero ni un diccionario tienen en su casa, ni una concordancia.
ni un comentario bíblico, ni un hebreo, ni un griego, nada. Se quieren quedar allí. Por ahí decía alguien, nacen en el cerro, crecen en el cerro y se mueren en el cerro. No quieren salir de la misma. Así se quedan. Bueno, yo sí quiero salir adelante y yo sí quiero tener el entendimiento bíblico que es, amén. Yo no sé usted. Y estas cosas ustedes las deben de aprender y machetear porque hay que defender la doctrina. Bien otro término que leímos también que dice, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué es esto, gustaron de la buena palabra de Dios? Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada. Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. Perdón, vuelvo y repito. Esto es, de algún modo, conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venía haciendo en los rituales de la ley. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente. Cuando habla de recaída, ¿se entiende la palabra recaída? Recuerden que número 1 estábamos caídos, ¿recuerdan? Y la Biblia está enseñando que no podemos volver a ¿qué? A recaer. A eso se está refiriendo. Recaer. Ok. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento no da la idea o posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente. Se fijan, no da la posibilidad. Y se pierda, para nada. Por la imposibilidad de ser renovados. Por la imposibilidad, o sea, ya no se puede ser renovados por un nuevo arrepentimiento. El que escribe está presentando posiciones hipotéticas o supuestos negados. Fíjense esos términos. O sea, está presentando posiciones hipotéticas, una hipótesis, o supuestos negados, cosas que no van a pasar. Él está hablando como que si recayeran, pero que no van a recaer. Es imposible. El que escribe, ok, que si se da la posibilidad de recaer, es imposible que sea renovado para salvación, porque tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario, que es lo que yo les dije la vez pasada. Si usted, porque muchos dicen que recaer, están adjudicando eso sin estudiarlo. Recayeron, leen en hebreo, ¿qué era? Corintios. Recayeron, muchos recayeron. Ay, se alejó de la iglesia. Y ese recaer es como los hermanos que se apartan. ¿Cómo se dice? Los que se fueron al mundo. Pero ahí está enseñando que recaer no es a los que se fueron al mundo. Los hermanos apartados, los que... ¿Cómo se les llama? Ya se me olvidó el término. Sí, los que se fueron al mundo. Entonces, lo que está diciendo el escritor, que es imposible que los que recaigan, pues vuelvan a ¿qué? A nacer de nuevo. Por eso el término suposiciones o posiciones hipotéticas está dando como un ejemplo. No es de que así lo es, de que sí van a recaer, no, sino que está dando un ejemplo de que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque a nosotros recaer entienda este término, recaer o morir de nuevo otra vez, pues entonces necesitamos a un Cristo que vuelva a venir ¿a qué? A morir por nosotros, etcétera, etcétera, todo lo que hizo Cristo y que volver a tener salvación. Entonces, ese texto quedó también nulo.